Bien, vamos a verlo. Vamos a ver lo último de rotación de sólidos rígidos. Bien. La parte de física que falta, que es lo que viene para el examen. Todo lo demás está dado, solo falta esa parte. Bien. En sólido rígido hay algo que se llama torque o momento, que es cuando él gira. Justo en un momento, justo en cierto lugar, él gira. Bien. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular el torque o momento? En una T así es igual al radio por la fuerza perpendicular. ¿Bien? ¿Qué es la fuerza aplicada? También se puede dar torque es igual al radio por la fuerza por el seno del ángulo, porque a veces van a haber ángulos. ¿Por qué? Porque si usted tiene una llave, un ejemplo, una llave, ¿bien? Y usted la gira desde este punto, ¿bien? Aquí está su punto de torsión. Usted ejerce una fuerza hacia acá, ¿bien? Y tiene varias diagonales, ¿ok? Entonces, tiene la fuerza paralela, que siempre va a ser igual a cero. Tiene la fuerza perpendicular, que es así, ¿vale? Y la fuerza está aquí. Cuando usted agarra una llave, usted la toma y la gira. Bien, la gira. Entonces, ¿qué ocurre? La fuerza que se aplica paralelamente, esa fuerza no existe porque es igual a la que hace la llave. Bien, pero la perpendicular sí, porque es la que hace girar. ¿Qué es el radio? El radio es el tamaño desde donde está el punto donde yo hago el giro, aquí, hasta el final. Ese es el radio, o la distancia, como le quiera decir. Bien. ¿En qué se da el torque? Las unidades de medida del torque es Newton por metro. Siempre me la tiene que dar en Newton por metro. Bien, el torque tiene dos formas. El torque puede ser positivo cuando gira hacia arriba y negativo cuando gira hacia abajo. Bien, eso le dice en qué movimiento va a haber el torque. Bien, vamos a ver otra cosa. Esto es importante, la fórmula. Anote la fórmula. También está algo que se llama mantener los cuerpos en equilibrio. Siempre va a haber una condición que mantenga todos los cuerpos en equilibrio. Bien. Esa condición es una condición muy importante. Si los cuerpos no se mantienen en equilibrio, las cosas se caerían, ¿no? Todas las cosas se caerían. Entonces es muy importante mantener los cuerpos en equilibrio. Bien. Ya copiaron la fórmula, voy a borrar. Bien. Voy a borrar. Vamos a ver cuál es la condición de tener un cuerpo en equilibrio. Hay varias condiciones para tener un cuerpo en equilibrio. Voy a poner este dibujo. Aquí hay un eje. Es una barra de hierro. Como si fuera un puente. Y en los puentes usted siempre ve que hay una tensión aquí. Un hilo. Bien. Eso mantiene el puente recto y en orden, en equilibrio. Bien. Espera un momentito. Bien. Entonces, aquí hay una fuerza, que es la fuerza en X. Acá se ejerce otra fuerza, que es la fuerza normal, la fuerza que estoy ejerciendo. Y acá hay otra fuerza Y. Bien. Como la barra tiene un peso, él va a ir hacia abajo, que es masa por gravedad, que es el peso. Y entonces, si yo aplico
una fuerza aquí, porque la tensión va aquí, aquí está la tensión, la letra T, aquí está la tensión en Y, y hacia acá va a haber una tensión en X. Eso quiere decir que cualquier fuerza que yo aplique en la esquina aquí, no debería tumbarme eso. No debería caer hacia ningún lado, ni hacia atrás ni hacia adelante. Bien, porque supuestamente eso está hecho para estar en equilibrio. Bien. ¿Cómo yo sé que va a estar en equilibrio? Porque supuestamente esto que está aquí debe aguantar la fuerza que se aplique en el lado de allá. Bien, no importa qué fuerza se aplique, él debería soportar eso. Bien, pero eso siempre y cuando todo esté en equilibrio. Bien, le voy a dar un ejemplo para que lo vean cuáles son las fórmulas de esto. Le voy a dar las fórmulas. La fórmula siempre va a ser igual. La fuerza más la tensión más la masa por la gravedad igual a 0. También puede ser la tensión de la masa por gravedad más la tensión más el torque en T. El torque en la gravedad en el peso más el torque en la tensión más el torque de la fuerza igual a 0. Bien, eso también puede ser la otra fórmula. Vamos a darle un ejemplo. Bien. Me avisa para borrar. Bien, voy a borrar. Bien, vamos a ver el ejemplo. Le voy a copiar el ejemplo acá en el Zoom, la parte escrita, y luego le hago el dibujo acá. El ejemplo dice lo siguiente. Para determinar el centro de gravedad, una persona se acuesta en una tabla homogénea horizontal de peso 50 newton. Está apoyada sobre dos básculas. Ahorita voy a hacer el dibujo. Si la báscula 1 indica una medida de 226 newtons y la báscula 2 indica una medida
Bien, determinar el peso de la persona. La posición ahí está. Me avisa para hacer el dibujo, por favor. Voy a hacerlo acá mientras usted copia. Bien, quita las básculas. Del peso de la persona, del peso de la tabla. ¿Qué más? La persona mide 1,60, lo mismo que mide la tabla, pero aquí está el centro, de aquí para acá, yo quiero saber esa distancia. Listo, pues. Ese es el dibujo. Me avisa cuando lo hacen y terminan de copiar acá que voy a resolver. No se pueden ir sin que resuelva ese problema. Importante que lo resuelva. De Manuel. También tiene pantalón de eso así. Yo creo que de Manuel. Mira, papá. De Noel, Noel. Vamos a apuntarle a Manuel. ¿Ya copiaron? Si ya copiaron, voy a dejar de compartir para que vea el dibujo más grande. Haga el dibujo rápido para poder resolverle ese problema. No puede ser. No, cama no. Oiga, baje de ahí. Vaya. Puede dormir en cualquier... ¿Qué? Ya pegate. ¿Qué? Ari, vaya ahí. Escuche. Mira la ropa que acabo de recoger. Va a pegar. Nina. Ari, pasa para allá. Pasa. Le pegó a él y te pegó a ti. Baja de mi cama.
baja de mi cama, no vas a tener rollo. ¿Qué? Más. Corta mi cama. Voy a borrar. ¿Ya dibujaron? Voy a borrar. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver, vamos a resolver el problema. En la parte A del problema, me pide el peso de la persona. ¿Cómo yo calculo ese peso? Esa es la parte más fácil. Como la persona está entre las dos básculas y la primera báscula pesa 266 newton. De la báscula 1. Y la segunda báscula pesa ¿Qué se hizo? 234. Bien. Entonces, Eran bien, 276. 266, lo copié mal, es 266. Arréglelo. Bien. Bien. Y la tabla también tiene un peso, que era 50 newton. Tabla, 50. Entonces, ¿cuánto es el peso de la persona? El peso de la persona, ¿qué va a ser? La suma de las dos básculas. Bien, tiene que sumar esto más esto, que le va a dar 500 newtons. Y le voy a restar el peso de la tabla, porque él está acostado sobre la tabla. O sea que él gana estos 50 newtons, además de su peso. O sea que tengo que quitárselo. Entonces sería 500 menos 50 newtons. Me da igual a 450 newtons. Y ese es el peso de la persona. Esta es la parte A. Fácil y rápido. Nada más es cuestión de analizar. ¿Bien? Porque él está acostado sobre la tabla y cada báscula da un peso. Cuánto hay de un lado, cuánto hay del otro, dependiendo obviamente de cómo él se acostó. Obviamente él gana un peso adicional porque la tabla también tiene un peso. Entonces yo sumo las dos básculas y le resto el peso de la tabla para así saber el peso exacto de la persona. Y ahora sí vamos a la parte B. La parte B sí es un poquito más extensa y tiene que analizar más. ¿Ya copiaron la A? Ya, profe. Voy a borrar. Entonces, la parte B hay que analizarla un poco más. Bien. ¿Qué dice la parte B? La parte B me dice a mí lo siguiente. Para determinar la posición del centro de gravedad de la persona, tomamos como eje de rotación el punto 0, la báscula 1. O sea, donde está la báscula 1, yo tomo ese como mi eje de rotación. Bien. Entonces, la llamamos la distancia X, que fue la distancia que le dije que había del centro hasta la báscula 1, que fue donde le puse la distancia X. Bien, esa es una distancia. Ahora, el torque producido por la fuerza 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque yo estoy apoyado en ese punto específico. Entonces no hace torque porque esa es mi base. Entonces sería 0. El torque de la fuerza 1 es igual a 0. Bien. Entonces, como el sistema se encuentra en equilibrio, la suma de todos los torques debe ser igual a 0. Y eso ya lo sabemos. El torque de la fuerza 1 más el torque de la fuerza 2 más el torque de la masa de la tabla más el torque de la masa de la persona, todo eso debe ser igual a 0 porque él está en equilibrio. Porque él supuestamente eso está en equilibrio. Entonces ya sé que esto vale 0. Bien. El torque en la fuerza 2, ¿cuál es? Es la distancia total, que medía 1,60. Multiplicado
por el peso de la báscula 2, que era 234 newton. Ese es el torque de la fuerza 2. Recuerde que torque es distancia por fuerza, y en la fuerza 2 es 234, y el torque es la distancia que hay desde la báscula 1, que es mi origen, hasta la báscula 2, que es donde quiero llegar, y eso valía 1,60 metros. Bien. Sigo, más el torque de la masa de la tabla. Bien. ¿Cómo calculo ese torque de la masa de la tabla? También tengo que calcular la distancia. ¿Cuál es la distancia? Aquí en el centro de la tabla. En el centro de la tabla está la gravedad, o sea, está el centro de gravedad en la mitad de la tabla. Si la tabla era 1,60 y yo digo que el peso está ubicado en la mitad, ¿qué distancia hay de la báscula 1 hacia el centro donde está el peso? Si es la mitad, ¿cuánto es la mitad de 1? 3 centímetros. ¿Cuánto? ¿Cuánto es la mitad de 1,60? 80 centímetros. 80 centímetros. Entonces 0,80 centímetros multiplicado por el peso, que ya sé que son 50 newton. Más, lo mismo pasa con la persona. ¿Qué pasa con la persona? No sé cuál es su centro de gravedad, porque eso es lo que me pide el problema. ¿Cuál es el centro de gravedad de la persona? No lo sé, así que ese es mi X multiplicado por el peso, que ya lo calculamos en antes, que era 450. Bien, ahora sí. Y voy multiplicando. 1,60 por 234 es lo primero que tengo que multiplicar. Hago esa multiplicación. 1,60 por 234. Eso me da 374,4 newton por metro. Más 0,8 centímetros. Perdón, metros. Porque es 1,60 metros. Metros por 50. 0,80 por 50. Eso me da 40 newtons por metros. Más X por 450 newtons igual a 0. Voy a despejar. Yo quiero X. Primero voy a dejar X por 450 newtons. ¿Igual a quién? Esto pasa restando 374,4 newtons por metro. Menos 40 newtons por metro. Todo pasó restando. ¿Bien? Voy a borrar acá arriba. Entonces me va a quedar, yo quiero X. X va a ser igual a la suma de 3,74,4 newton. Es una suma porque ambos son negativos, dividido entre 450 newtons. Newton por metros, newton por metros, newtons. Entonces tengo que hacer ese cálculo. Acá arriba voy a sumar obviamente menos 374,4 más 40. Eso me da menos 40. Me da igual a menos 414 newtons. 414 newton por metro. Dividido entre 450 newtons. Bien. Perdón, aquí es negativo. Ya se me cierra. Pasa negativo. Bien. Y este también es negativo. Todo lo que es peso es negativo porque va hacia abajo. O sea que este queda sumando. Este queda restando. Así que aquí hay una resta. Esto me va a dar 334,4. Ahora sí. Entonces voy a hacer esa división. 334,4 entre 450. Eso me da que X es igual a 0,74 metros. Se eliminan los newtons, se eliminan los negativos y solo me quedan metros. Y esa es mi respuesta para ese problema. Bien. Recuerde que debe analizar las distancias. Dígame, Said. Aquí hay un micrófono. Bien, debe analizar la distancia. Recuerde que si estamos diciendo que el peso de la tabla está en el medio, usted debe partir la distancia total en la mitad, porque ahí va a estar el torque del peso de la tabla. Bien, por eso que pusimos aquí 0,8 o 0,80, porque es la mitad de 1,60 m. Bien, importante eso.
Bien, pues vamos a quedar hasta aquí. El que copió puede ir retirando.